Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Te damos la gloria, Padre, en esta hora. Te damos alabanza, Señor. Oh, venimos ante tu presencia, Padre, buscando tu presencia, Padre. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición en esta hora, Padre, que tu luz alumbre nuestro entendimiento. Oh, Dios mío, quieras tú romper toda cadena, todo yugo de esclavitud, Señor. Todo lo que impide tu presencia, lo que impide tu gloria, Señor, caiga en esta hora de nuestra vida. Toda venda, Padre, oh Dios mío, toda ceguera espiritual, Padre, en el nombre de Jesús sea reprendida toda dureza de corazón, todo espíritu de incredulidad sea reprendido, Padre. Todo espíritu, Padre, oh, que entenebrece los pensamientos, en el nombre de Jesús sea reprendido. Todo espíritu que ciega el entendimiento sea reprendido en el nombre de Jesús. Y tu gloria, Padre, descienda en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Danos luz, Señor, danos luz, danos tu paz, Señor. En el nombre de Jesús sea bendecido tu pueblo, Padre. Dios mío, glorifícate, salva las almas, Señor. Trae entendimiento y liberación a todo aquel que está oprimido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venga esa liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Sean desatadas las almas oprimidas por el diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Quieras tú perdonar nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas en el nombre de Jesús, Dios mío. Que tu sangre preciosa nos limpie, porque tú solamente has hecho el sacrificio perfecto y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Dice tu palabra, Dios mío. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias por ese sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, gloria a Dios. En esta hora vamos a estar leyendo la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la Escritura. Gloria a Dios. Vamos a bajar un poquito esta música. Gloria a Dios, para que podamos prestar suficiente atención a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y tal vez muchos se preguntan cómo conocer el Espíritu de Dios y cuál es el espíritu de error. Podemos ver muchos ejemplos en la Escritura. Allí, por ejemplo, cuando se presenta Moisés ante el faraón, vemos que Moisés hacía un milagro, hacía una señal, y también los hechiceros, los brujos, los adivinos que estaban frente al rey hacían exactamente lo mismo. Entonces, al día de hoy está pasando exactamente igual. Entonces el pueblo se pregunta cuál es el que verdaderamente es de Dios. Y vamos a ver algunos versículos de la Escritura. Primeramente, ella nos conducirá a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra de Dios. Leemos en Primera de Juan, en el capítulo 4, para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y dice así: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis, dice el Señor, primeramente a todo espíritu, sino probad los espíritus, probadlos si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Preste atención que dice muchos falsos han salido por el mundo, y dice el Señor que no creáis a todo espíritu, sino que hay que probar los espíritus. ¿Y cómo es que probaremos estos espíritus? Dice,
En esto, conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced. ¿Qué cosa? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahora nos da otro ejemplo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y nos especifica más. Dice, y este que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora dice Juan, ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. O sea que primeramente el consejo de Dios es que no creamos a todo espíritu que diga que es de Dios. Recordemos que Satanás también le habló a nuestro Señor con la palabra de Dios. O sea que todo espíritu va a estar hablando de la palabra de Dios, va a hablar de la palabra de Dios o va a hacer señales, como el ejemplo que ponía en primer lugar de Moisés. El ejemplo de Moisés es un ejemplo claro, que todos hacían también los mismos hechizos, hacían hechizos y Moisés hacía señales, pero lo que los brujos hacían eran hechizos, no eran las señales porque no eran verdaderos, entonces eran hechizos. ¿Por qué? Porque eran brujos y hechiceros, agoreros y adivinos. Entonces eso era el fruto, pero el que no entiende, el que no comprende, puede confundirse. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el verdadero si los dos están haciendo diferentes milagros, señales? Pero dice la Escritura que hay señales que son engañosas. Lo vamos a ir viendo con la Escritura, esas señales. ¿Y cómo es que son estas señales? Vamos a leer en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Ahí nos explica la palabra de Dios. Nos dice de esta manera, el Señor nos habla para que nosotros no erremos. Y dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y nos dice más todavía, y ahora sabéis vosotros lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que todavía lo detiene. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Nos vuelve a repetir, hay quien al presente lo detiene, para que él a su vez, cuando sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca. O sea, todavía ese inicuo no se ha de manifestar, pero leímos que ya el espíritu, ese espíritu de iniquidad está en el mundo. Leímos allí en Juan que ya está en el mundo el espíritu de iniquidad. Dice, ¿y cómo es? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que sí hacen señales, pero son mentirosos. Hacen prodigios, pero son mentirosos para engañar. Por eso nos dice primeramente la palabra, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie los engañe, nadie los engañe. Recordemos que la Escritura dice que si fuera posible serían engañados aún a los escogidos de Dios.
Y dice que cómo viene este inicuo, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden todo engaño de iniquidad, o sea, toda forma de engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía, verso 11 del capítulo 2 de Tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria al nombre del Señor. Se complacieron en la injusticia. Y también Apocalipsis 16:14 dice, pues estos son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la gran batalla, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea que sí hay espíritus engañosos que vienen con engaño y mentira, pero no vienen de Dios. Recordemos que también Satanás le hablaba a nuestro Señor con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es? Ya vimos cómo se manifiesta con todo tipo de engaño, con toda forma para engañar, para mentir. Así es como se manifiesta, nos dice la Escritura, gloria al Señor. Entonces vamos a ver, gloria a Dios, cómo nosotros podemos saber cuáles son estos espíritus de engaño y de mentira. Estábamos leyendo ahí en Primera de Juan, gloria a Dios, dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí nos está edificando, este es el espíritu del anticristo, el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, el que no confiesa. Dice, habéis oído que viene, dice, y ahora ya está en el mundo, ya está en el mundo. O sea que ese espíritu de engaño, ese espíritu del anticristo ya estaba en el mundo, ya se estaba manifestando ese espíritu. Recordemos que a nuestro Señor lo querían siempre estar deteniendo, siempre estaban persiguiéndolo, tratando de hacer trampas. El Señor no se unió con el Sanedrín, no se unió con los fariseos, no se unió con los sacerdotes, no se unió con los escribas, sino que siempre los estaba reprendiendo y exhortando. ¿Por qué? Porque ya ellos no estaban creyendo en Él. Decían creer en Dios, mas con sus hechos lo negaban. Así mismo al día de hoy. Y vamos a ver cuál es este espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese espíritu que no confiesa. Y hay una religión, una secta, hermanos, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ellos dicen, como decían los sacerdotes, los del Sanedrín, sí, nosotros creemos en Dios, sí, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué decía el Señor? Si ustedes fueran descendientes de Abraham, fueran hijos de Abraham, entonces creerían en mí, porque la Escritura hablaba de nuestro Señor, mas ellos no creían. ¿Por qué? Porque con sus hechos lo negaban. ¿Y qué es lo que dicen esta secta, que son la secta católica, esta religión católica que ha impregnado al mundo con sus palabras torcidas, engañosas, como engañando, mintiendo, adulterando la palabra de Dios, que usan la palabra de Dios, pero la usan para engañar y para mentir, y tienen allí a todos los que lo siguen engañados totalmente. Ellos siguen diciendo que Jesús nació de María, pero siguen diciendo que María quedó virgen. Entonces, ¿cómo es que quedó virgen? Porque ellos dicen que Jesús salió de ese cuerpo de una mujer, pero no hizo el proceso
de abrir matriz, ese proceso de romper la carne, de abrir la matriz, no aconteció. Y ahí está claramente que si no abre las carnes, no rompe la carne, entonces lo que salió fue un espíritu. Y ahí estamos viendo que ese es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? De ahí es donde sale el espíritu del anticristo, porque dicen con su boca, sí, nosotros creemos que Cristo ha venido en carne, pero cuando tú le dices, María dejó de ser virgen, María en el momento que Jesús nació, porque todas las veces que un niño sale del cuerpo de una mujer, abre matriz, rompe allí, rompe las carnes, abre las carnes, rompe la carne de la mujer, todo el conducto de la vagina se abre, se rompen, se lastima, se abre, se corta. Entonces ellos dicen, no, eso no pasó, María siguió siendo virgen, él salió, pero no sé cómo salió. Si no abrió matriz, si no rompió esa matriz, no la rompió cuando nació. Ahí ellos están omitidamente, engañosamente, simulando, pero diciendo, no declarándolo abiertamente para no ser descubierto, pero están diciendo que salió en forma espiritual. Están diciendo que salió en forma espiritual porque dicen, no, María siguió siendo virgen. O sea, Jesús entró por el poder del Espíritu Santo y salió de la misma manera como entró por el poder del Espíritu Santo, dice, salió en espíritu. Eso es lo que están diciendo, salió en espíritu. Y ahí en eso es que vemos que ellos niegan que Cristo ha venido en carne. Lo niegan con su boca porque no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. No han recibido porque han creído a la mentira, dice la palabra de Dios. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Cristo vino al mundo por la propiciación de nuestros pecados, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Gloria a Dios. Y en esto conocemos que permanecemos en Él, en que Él nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. El que permanece en ese amor permanece en Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿cómo podremos permanecer en Dios si andamos en la mentira? Y eso es mentira. Cristo ha venido en carne, nació de una mujer que fue virgen hasta el momento que nació. Hasta el momento que nació. Por eso nos dice la palabra, aleluya, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Por qué son del mundo? Porque hablan del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y a nosotros somos de Dios. ¿Y por qué sabemos que ellos son del mundo? Porque el mundo los oye, pero a nosotros no nos oyen. Dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye.
el que no es de Dios no nos oye. Tal vez tú te has preguntado, ¿por qué no me oyen? ¿Por qué no oyen? Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de error. Es por eso es que no nos oyen. Lo mismo le pasó a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, le pasó exactamente lo mismo. No oían a Jesús porque no eran de Él. Gloria a Dios. Leemos en Juan 10, ¿qué nos dice el Señor allí? Aleluya. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si le hubiera dicho abiertamente, directamente hubieran intentado matarlo antes de tiempo. Porque miren lo que les dijo el Señor. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de mi mano. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Cuando él dijo, yo y el Padre somos uno, entonces dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿y por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, aquí, amados hermanos, podemos ver que ellos decían que nuestro Señor estaba diciendo blasfemia, que estaba diciendo blasfemia, porque decía que él era hijo de Dios. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, entonces no me creéis a mí, sino creed por las obras, creed por las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Y otra vez dice, procuraron prenderle, pero él se escapó. Siempre era una persecución continua, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. O sea, Juan no hizo ninguna señal. Juan solamente bautizaba Juan en el río Jordán. Eso era la tarea de Juan. Gloria al nombre del Señor. O sea, que amados hermanos, ¿cómo conoceremos el espíritu de error? También porque no oirán la palabra de Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nos dice la Escritura, no recibieron, se complacieron en la mentira, se complacieron en el error, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Vamos a ver qué nos dice Éxodo, porque también ellos dicen que las imágenes que ellos hacen, que ellos no las veneran, que esas imágenes son simplemente como un recordatorio. Dice que son como un recordatorio. Vamos a ver que las esculturas, las imágenes, todo lo que hacen, eso no son dioses para ellos. Dicen, no, eso no son dioses. Pero podemos ver que ninguno de los apóstoles andaba cargando ningún yeso. Ninguno de los apóstoles lo hizo. Y la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Ellos repiten como loro un montón de versículos bíblicos, pero
no hay frutos de esa palabra porque viven en el error, viven en un espíritu de error. No vemos a ninguno de los apóstoles, tampoco Jesús hizo hacer una gran imagen de María para adorarla en ningún lugar. Tampoco Jesús dejó la orden de que adoraran a María en ningún lugar. No dijo, pídanle a ella en ningún momento. Al contrario, fue María la que dijo, hagan todo lo que Él les dice allí en las bodas de Canaán, cuando nuestro Señor hizo, y vemos que Jesús le dice, ¿qué tienes tú, mujer, conmigo? ¿Qué tienes aún? El Señor estaba hablándole así, mujer, no le dijo venerada, ni bienaventurada, ni le dio ningún tipo de alabanza. Le dijo, ¿qué tienes, mujer? Entonces allí vemos y también, amados hermanos, podemos ver que también el pueblo de Dios adoró imágenes. Vamos a verlo, cómo fue que esto aconteció. Lo vamos a ver allí en Éxodo 32. En el verso 5 en adelante. Dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Edificó un altar delante del becerro. Edificó un altar. Allí había un altar. Y encima estaba ese becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, dijo que esa fiesta era para Dios, el creador de los cielos y la tierra. Asimismo, como al día de hoy, este tipo de secta católica, apostólica y romana dice que es fiesta para Dios, que es una fiesta para Dios el pasear a su becerro, el pasear su yeso, el pasear su imagen en procesiones, en sacrificios que hacen, también prendiendo inciensos, prendiéndole incienso que el Señor lo prohibió. Vamos a ver esta prohibición. Que ellos dicen, no son dioses, pero entonces podemos ver que ningún apóstol hizo esto de prender incienso ni de prender velas a nadie. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio 4, ¿ok? Del verso 4 en adelante. Deuteronomio 4, del verso 4 en adelante. Dice, Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Estos estatutos y decretos era para ejecutarlo y viviráis y entraréis a la tierra a poseerla, esa tierra que Jehová tu Dios te da, el Dios de vuestros padres, dice. Y también allí nos hace una recomendación en el verso 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, o sea, no añadiréis a la palabra y no disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea, es un consejo de la Escritura, una exhortación a la obediencia, a no quitar palabra ni agregar palabra. Dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor. Ahí nombra a un yeso que adoraban. Dice que a todo hombre, yeso, imagen o como fuera que estuviera representado, a veces lo representaban en madera, en piedra, en bronce, en oro, en plata, según no, en ese tiempo todavía no estaba el yeso, pero sí había otro tipo de materiales con lo que hacían. Vemos que allí cuando hicieron el becerro lo hicieron con los arcillos de oro. Entonces dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, y que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti.
Todo hombre que fue en pos de esas imágenes, de esas estatuas, Dios lo destruyó. Atento a esto, atento a esto. Entonces, también la Escritura nos dice que tenemos que huir de la idolatría. Eso está allí en Corintios 10:14. Huir de la idolatría, o sea, esto está también en el Nuevo Testamento. Nos habla el Señor como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, no es solamente que está en el Antiguo, sino que del Nuevo Testamento, también en el Nuevo Pacto está el mismo mandamiento. ¿Y cómo podríamos nosotros examinar esta palabra que nos dice huir de la idolatría? También está en Hechos capítulo 15 como mandamiento que el Señor dejó para los gentiles, que no estemos ni en fornicación, ni tampoco que se adore ídolos. Dijo, no se puede tomar sangre, ni animal ahogado, ni la idolatría, ni la fornicación. Fueron esas 4 cosas que estuvieron de acuerdo los apóstoles y los ancianos, y dice también el Espíritu Santo le ha parecido bien estas 4 cosas, que si las guardares bien hacéis, dijo el Señor. O sea que en el Nuevo Testamento también está, y dice la Escritura que ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Pero esta secta romana y católica dice que ellos no adoran imágenes. Bueno, muy bien, si no adoran imágenes, entonces, ¿qué es adorar? Dice que había un altar y ponían el becerro encima y allí hacían fiesta a Jehová. Entonces empiezan a cantar y a desenfrenar se postran también, pero a pedirle también. Ellos le rezan, le piden a ese yeso o a esa imagen de plata, oro o de lo que sea, se postran y le piden, le dicen que le dé, y le hablan y le piden que les dé lo que ellos necesitan, pero le dicen que no la adora. Bueno, pero le hablan y le piden a algo que no es Dios, porque la Escritura es que lo dice. Dice el Señor en Deuteronomio 4, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de su palabra, más excepción de oír la voz, ninguna figura viste. O sea que no hay que poner ninguna figura frente a nosotros, sea de ángel, sea de paloma, sea de león, sea de persona, ninguna figura viste, dice. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, que recién leímos, que mandaba poner por obra, no agregar y no quitar a la palabra de Dios. Decir, bueno, sí, para los católicos esto es idolatría, pero para mí esto no lo es. Y entonces yo me puedo tener figuras de todo tipo, imágenes de todo tipo, hacer imágenes de Dios, porque yo no soy un idólatra o una idólatra. Entonces puedo ponerme la imagen porque yo no me postro ante ella, pero miren aún cuán perfecta es la palabra de Dios, que nos especifica el Señor específicamente lo que Él quiere. Dice, ninguna figura viste, dice el Señor. Entonces dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste. Verso 15 dice, ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego. No viste ninguna figura, para que no os corrompáis. ¿Por qué? Porque aquí me habla de corromperse, que la persona que hace, porque primeramente dice, no hagáis, no te hagas para que no te corrompan, no te hagas una figura, no te hagas una imagen. Y dice más, dice, no hagáis para vosotros escultura, imagen, y después dice figura alguna. O sea, hay 3 formas, según nos está especificando. La Escritura dice, no hagas para vosotros escultura, algo que tú tienes que labrar. No te hagas una imagen, ya sea una figura, una imagen,
o figura alguna de esfinge de varón o de hembra o de animal. O sea que no te permite el Señor hacer ningún tipo de figura de ave alada tampoco, que vuele por el aire, o figura de animal. Así dice la palabra de Dios. Esas son las prohibiciones que Dios nos dejó escritas. Está en Deuteronomio 4, usted lo puede leer. Dice: huid, por tanto, amados míos, de la idolatría como a sensato os hablo. O sea, la primera palabra que nos dice es: no te hagas figura, no hacerlas. Y tú dices: bueno, pero yo no la adoro. Y así es como dice también la Iglesia Católica, dice que ellos no adoran las imágenes, pero ellos sí las hacen. Entonces, por eso es que el Señor nos dice: ¿y cómo vamos a probar los espíritus? Vamos a probarlo como el Señor nos dijo, cómo vamos a conocer el espíritu de error y el espíritu de verdad. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Por qué dice? Porque nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y ahí es donde está el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que tiene a Dios tiene un espíritu afable de mansedumbre y oye y pone la palabra en práctica. Se aleja de la idolatría, se deja de hacer figuras de animales, de ave alada, de animal, de becerro. Se deja de hacer imágenes, de hacer figuras y de hacer esculturas. Y dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, en que Él nos ha dado de su espíritu. Gloria a Dios. Ya no andamos según la carne, no resistimos al espíritu de verdad. No lo resistimos. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Claramente el Señor dejó escrito que aquellos que hacían este tipo de figuras, imágenes y esculturas eran para corromperse, haciendo becerros de fundición, dice, y lo han adorado. Pero antes de adorarlo, primero lo hicieron. Y dice que dijeron allí en Éxodo 32, del verso 7 en adelante, dice: y le han ofrecido sacrificio. También le habían ofrecido sacrificio, diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero dice: yo he visto este pueblo, por cierto que es pueblo de dura cerviz. He visto, dice el Señor, que es pueblo de dura cerviz. También al día de hoy, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto está muy grave, amados hermanos. Ellos están negando que Cristo salió como hombre, salió como en carne del cuerpo de María, un cuerpo virginal. Niegan que rompió la matriz. Ellos niegan que se rompió la matriz. Lo están negando. Por lo tanto, la palabra de Dios ahí nos está mostrando claramente que ellos están diciendo con sus hechos que Jesús salió de María en forma de espíritu. Aunque ellos dicen: no, nosotros sí creemos que Jesús vino en carne, pero lo dicen para engañar. Pero Dios nos dice a través de su palabra, por sus frutos los conoceréis. No es de cualquier manera, amados hermanos, que nosotros vamos a saber, sino solo por la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo saber? Porque tú pregúntale a cualquier católico: ¿Cristo nació como hombre? ¿Rompió la matriz de María? Y ellos te van a decir: no, ella siguió siendo virgen. Entonces pregúntale cómo salió entonces. Y ellos no te lo van a decir que rompió la matriz, porque solamente
los que dicen que Cristo nació en carne como hombre, son los que dicen que María rompió matriz. Entonces ahí en esto conocerá que el Espíritu de verdad está hablando por esa persona. El Espíritu de verdad. Pero el que habla con espíritu de engaño, espíritu de mentira y espíritu de error, niega que Cristo vino en carne. Y esa es, vino en carne. Vino en carne. Tiene que decir que Cristo vino en carne. ¿Y cómo nace un niño viniendo en carne a este mundo? ¿Cómo es que ese niño rompiendo la matriz, rompiendo allí la abertura, rompiendo las carnes, rompiendo en la mujer para salir ese niño? Así que, amados hermanos, que nadie os engañe, leímos recién. Nuestro Señor también dijo, ellos le decían que tenía un demonio. Los judíos le decían que tenía demonio. Y Jesús le respondió, podemos verlo allí en Juan capítulo 8. Dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca, quien busca la gloria y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nunca verá la muerte. Pero ellos siempre estaban acusando a nuestro Señor. Jesús les dijo, dice, ellos decían que eran hijos de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús ahí en Juan 8? Jesús les dijo, dice, ellos decían que eran hijos de Abraham. Dice, si hijos de Abraham fuera, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí. Dice, hombre que os he hablado la verdad. Ahí se identificó como hombre, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahí querían decirle que Jesús no era de Dios, que había nacido de la fornicación de María. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden el lenguaje del Señor? Estas sectas, ¿por qué no la entienden? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es padre de mentira. Entonces, este tipo de secta y de religión no escucha al Señor, no lo quiere escuchar, no quiere recibir la palabra de verdad, no quiere confesar que Jesús vino como hombre, hecho carne, que rompió matriz, no lo quiere confesar. Quiere decir que vino Jesús por el poder del Espíritu Santo y salió como Espíritu, por lo tanto la Inmaculada Virgen sigue inmaculada. Nunca se abrió su matriz, sus carnes nunca se abrieron, quedó intacta. Entonces aquí se está endiosando a la mujer y también se está engañando, como nos dice Tesalonicense, como leímos recién en Tesalonicense, el espíritu de engaño, el espíritu del anticristo. ¿Cómo es el espíritu del anticristo? Recién lo hemos leído y lo vamos otra vez a leer allí en Primera de Juan, y también lo tenemos después en Tesalonicense, otras escritura más. Dice en Primera de Juan 4, lo leemos para que quede bien claro, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, que nos dijo el Señor que no creyéramos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus
porque muchos falsos profetas, y son falsos profetas los que han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que confiesa que ha roto matriz, que ha nacido como hombre. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Dios, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Todo niño que nace en carne, que nace como hombre, rompe la matriz, rompe la vagina, rompe las carnes. Y la mujer, si hubiera sido virgen, deja de serlo porque vino en carne. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahí lo dice claramente, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, dice el Señor. El que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso es que no pueden oír, porque no tienen el amor de Dios en su vida para recibir el espíritu de la verdad. Solamente los que tienen el amor de Dios en su vida, la presencia de Dios, que tienen a Cristo, como pasó con Pedro, que Dios mismo le reveló que Cristo era el Hijo de Dios, a quien el Padre se lo quiere revelar. Pero ¿por qué no se les revela Cristo a sus vidas? ¿Por qué están en este espíritu de error, en este espíritu de engaño, en el espíritu del anticristo? Porque ellos no creen a Jesús, no le creen, no creen la palabra de verdad. Porque si creyeran la palabra de verdad, la podrían recibir. Ellos rechazan la palabra de verdad para creer a un espíritu engañoso, a una enseñanza mentirosa, a una fábula, una mentira que le ha inculcado la Iglesia Católica. Ellos le enseñan un montón de enseñanzas y consejos de los papas y los cardenales y los padres, cuando la misma palabra de Dios dice que no llaméis a nadie Padre vuestro, no llaméis Padre a nadie, porque uno es vuestro Padre. Uno es vuestro Padre y es vuestro Padre celestial, o sea que a ellos les gusta hacerse honrar y adorar, como que ellos tienen la primera, la última y todas las palabras, y no escuchan lo que en realidad viene de Dios. No abren sus corazones para creer al Espíritu de verdad. Así que, amados hermanos, todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne, ha roto esa matriz, no es de Dios, sino que está en el espíritu de error. Este es el espíritu del anticristo. Me dice la palabra de Dios y te lo dice a usted. En esto lo vas a conocer. Si quieres conocer cuál es el espíritu de error y cuál es el espíritu de verdad, pregúntale si Cristo vino en carne o vino como espíritu. Bendito sea el Señor. Oremos a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta hora, Señor, enseñándonos cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es, Señor? Aleluya. Y también tú nos has recomendado, Señor, que no nos dejemos engañar, sino que probemos los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, Señor, y todos dicen tener la verdad, mas no todos andan en la verdad, no todos hablan verdad y no todos dan frutos de la verdad, Señor. Muchos dicen de ser y están entre nosotros, pero no son de nosotros, porque por sus frutos los conoceréis. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Hasta un próximo encuentro con la palabra de Dios que nos conducirá a toda verdad y a toda justicia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús.